Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Esta es la explicación de la actividad integradora número 1, México prehispánico, con la intención de facilitarles la realización de la misma. ¿Qué vamos a hacer acá? En primer lugar, vamos a analizar algunos elementos de las culturas prehispánicas y sobre todo dónde se ubicaron, vamos a entender el espacio geográfico donde se ubicaron, el tiempo y cuáles son las culturas que se desarrollaron en estos periodos. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar sobre la división por áreas geográficas de América. Vamos a entender las características, las características principales de las culturas mesoamericanas. Vamos a buscar información concreta, real, fidedigna. Vamos a utilizar algunas técnicas de investigación documentales e informáticas y vamos a elaborar cuadros comparativos. Para esto vamos a trabajar con un documento en un procesador de textos que lo vamos a descargar de acá, que en este caso ya hice la descarga y la tengo guardada. Como ustedes saben, como todo trabajo debe llevar los datos principales del estudiante. Yo siempre estoy pidiendo, porque es parte elemental de la actitud del estudiante, la presentación del mismo. Vamos a poner el nombre, la actividad integradora número 1, el módulo, el grupo, la fecha y el lugar. De igual forma dejaré la plantilla en el foro de novedades para que ustedes puedan checarlos, aquí donde ustedes consultaron la liga de este video. Ahí mismo dejaré ya con las distinciones y los cambios de esta actividad. Perfecto. Nombre, actividad integradora número 1, módulo, grupo, fecha, lugar. También les compartiré algunas referencias, algunos documentos o artículos que les permitirán comprender el panorama de este tema, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, vamos a investigar sobre las tres áreas geográficas de la cultura en nuestro continente, por así decirlo, enfocándolo específicamente en nuestro país. Vamos a analizar Aridoamérica, Oasis América, de oasis, Aridoamérica de árido, o oasis, la parte verde, y mesos o en medio, Mesoamérica, ok, eso es lo que significa lo que está en medio de América. Entonces, les he compartido algunos artículos y uno de los que me gustaría distinguir es el portal académico del CCH, donde ustedes van a encontrar en la unidad 2 de Historia de México, van a encontrar todo el contenido necesario para realizar esta actividad. Ustedes hacen clic aquí donde dice división espacial, Mesoamérica, Aridoamérica, Oasis América, y posteriormente van a encontrar un apartado especial de Mesoamérica, ¿ok? Y naturalmente la cultura mexica, que es la distintiva de nuestro país, junto con la zapoteca, la olmeca y la maya, que son distintivas. Y también les he dejado este artículo que se llama Culturas Mesoamericanas. En culturas mesoamericanas ustedes encontrarán estas culturas distintivas que yo les he indicado. Le hacemos clic y nos refiere el hipervínculo a más detallado o más detalle de la cultura en específico. Es una actividad muy sencilla en el cual vamos a realizar, primeramente vamos a ubicar geográficamente el área de Aridoamérica, en qué tiempo sucedió, eso se refiere a la ubicación temporal. Aquí vamos a ubicar en ubicación geográfica, vamos a identificar en qué parte de América se ubicó, y en la ubicación temporal en qué periodo de tal año a tal año, y vamos a identificar tres culturas que la habitaron, ¿de acuerdo? Tres culturas que la habitaron. Cómo estaba organizada la población, si estaba por tribus, etcétera, ¿no? Actividades preponderantes de sus habitantes, actividades económicas es lo que se refiere. Muy bien, así vamos a hacerlo con cada una de las siguientes áreas geográficas indicadas, ¿ok? Entonces, como les decía, por ejemplo, en el portal del CCH, donde vamos a ver cada uno de ellos, de cada una de las áreas
o las divisiones espaciales, aquí nos indican algunos detalles de esta descripción, ¿ok? Entonces, si le hacemos clic aquí en este panel nos va a aparecer todo lo que necesitamos. Muy bien. Entonces, una vez que hayamos realizado el primer recuadro, entonces vamos a analizar el segundo recuadro, donde vamos a especificar precisamente 3 culturas de la Mesoamérica, del área Mesoamérica. Entonces, vamos a poner aquí el nombre, por ejemplo, la maya, la tolteca, la azteca, etcétera. Entonces, o la que nosotros querramos identificar, y nos vamos a precisamente a este artículo, y aquí vamos a tener varias opciones para analizar. Si hacemos clic aquí donde dice Mesoamérica en el portal del CCH, nosotros vamos a encontrar acá cuáles son las principales culturas. Le hacemos clic acá y nos va a aparecer dónde está ubicada y el periodo. Vamos a hacer, inclusive nos muestra una línea del tiempo del periodo en cuales surgieron. Entonces aquí se nos indica cuáles son la forma de la sociedad, la economía, la cosmovisión, los dioses, el culto religioso, etcétera, de manera general. Entonces esto nos permitiría comprender un poquito más de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta segunda tabla vamos a ubicar geográficamente a la cultura, el tiempo o el periodo en el que estuvo, la división política, cómo era gobernada o cómo era su sistema de gobierno, cómo estaba dividida la sociedad, a lo mejor en castas, etcétera, ¿no? La cultura, que tiene que ver con la cultura, cuáles eran partes de su creación literaria, si es que la tuvo, la religión, y ejemplo de un legado patrimonial. Por ejemplo, de la maya podemos tener el cero, que sería un legado patrimonial, las pirámides, etcétera, ¿no? Y posteriormente aquí vamos a poner las fuentes consultadas. Muy bien, vean, aquí ya les estoy poniendo la forma en cómo deben hacer ustedes sus referencias. Les explico muy bien cómo va. En una referencia general de un artículo en internet, primero va el apellido paterno o el único apellido que tenga, la inicial del nombre, y luego le ponemos un punto. Si se llama Luis, solamente la L; si se llama Jaime, solamente la J. El año de la publicación, vamos a ver el artículo. Por ejemplo, si vemos este artículo que tenemos acá, miren, no tiene vamos a ir este artículo. Este artículo vamos a ver en específico, ok. Entonces entendemos que el autor, vamos a ver, el autor se llama Luis Portillo. Entonces le ponemos Portillo, coma, la L, y posteriormente el nombre del autor, ¿no? El nombre del artículo. Ponemos el nombre del artículo enseguida, ok, el nombre del artículo, y vamos a buscar la fecha. Como no tiene fecha, le ponemos S.F, que significa sin fecha. Si tuviese fecha, buscamos el año y ponemos solamente el año, como en este caso, ¿de acuerdo? Ok, y luego ponemos el título del artículo. Entonces aquí va la fecha. Si no tiene fecha, le ponemos sin fecha. Aquí va el año, ok, aquí va el año. Entonces cerramos y ponemos el título del artículo o libro en su caso, y si es un artículo obviamente recuperado de internet, vamos a poner la frase recuperado de, y enseguida vamos a poner la URL, ok. Vamos a pegar la URL o la dirección electrónica, que en este caso sería esto sería, lo copiamos y lo pegamos en la parte donde nos corresponde. Aquí lo pegaríamos, ¿no?
ponemos recuperado de y anexamos la URL solamente. Entonces estos serían los datos para que ustedes tuvieran claro cómo hacer su referencia. Entonces es una actividad bastante sencilla. Les repito qué vamos a hacer. Vamos a descargar el archivo, vamos a identificar la ubicación geográfica, el tiempo, 3 culturas que habitaron esta región. Vamos a ver cómo estaba organizada la población y las actividades de sus habitantes. Posteriormente vamos a escoger 3 culturas del área Mesoamérica y vamos a identificar dónde estaba ubicada, cuál era el tiempo en el cual se desarrolló, cómo estaba estructurada políticamente, cómo estaba estructurada socialmente, cuál es la cultura, es decir, algunos elementos que nos pudiesen transmitir, ¿ok? Y la religión, algunos principales dioses. Por ejemplo, les recuerdo en las culturas, aquí tenemos en las principales culturas de Mesoamérica, vamos a encontrar pues los dioses, etcétera. Aquí, por ejemplo, arte, pintura y alfarería, podemos poner algo de cultura en relación a lo que se nos pide, ¿no? Entonces, una vez que hayamos puesto la religión, el ejemplo del legado patrimonial, hemos concluido con esta actividad. Y por último, ponemos las fuentes consultadas, que sería en el formato que yo les he explicado. Espero que les haya sido claro y útil. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.